Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Hernández. Y yo soy Ana Paula Martínez. Y juntas vamos a hacer Vivir del Aplauso. Bueno, pues no les vamos a contar mucho de nosotras ahorita, salvo que nuestras especialidades, lo demás lo vamos a ir platicando a lo largo de los diversos capítulos que tengamos. Yo soy especialista en artes escénicas, promotora y gestora cultural. Y Yolanda. Yo soy mercadóloga, amante de los museos y la historia y me dedico a hacer campañas para artistas escénicos. Y bueno, pues empezamos. El primer tema que tenemos, una de las maneras en las que vamos a trabajar es hacerlo lo más ágil posible porque ustedes no tienen tiempo que perder. Entonces les vamos a compartir de manera resumida, pero lo más precisa posible, lo que hemos ido aprendiendo. Justamente este podcast es para hablarles de lo que nos hubiera gustado saber hace 10 y 8 años. Y 8 años en el campo profesional dentro de las artes escénicas. Entonces empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy es el producto artístico. Entonces, hace un momento platicábamos, ¿qué es el producto artístico? Que justamente ahí es donde nos trabamos y no es nada complicado. Todos los que hacemos artes de alguna u otra manera estamos haciendo productos artísticos. A veces le decimos obra de teatro, a veces le decimos coreografía, a veces le decimos libro, publicación, concierto, serigrafías, todo lo que ustedes quieran. Todo eso es un producto artístico. Todo lo que hacemos los especialistas de las artes gráficas o escénicas es un producto artístico. Entonces, lo primero es empezar a ponerle el nombre correcto a las cosas para de ahí empezar a ver la manera en que vamos a venderlo, ¿sí? A venderlo y a hacer que podamos vivir dignamente del arte. Un poco de lo que he encontrado a través del marketing cultural es que en este caso, normalmente el marketing sustituye una necesidad y el producto nace de la necesidad del cliente. Y en este caso es al revés. El artista crea un producto y entonces vamos a buscar un público. Y es lo que vamos a empezar a mostrarles ahora y cómo trabajarlo. Entonces, una vez presentado el producto artístico, tenemos que buscar quién le puede interesar, pero primero, creo que ya me estoy adelantando, ¿qué es un producto artístico? ¿Cómo lo puedes vender, distribuir y hacer que la gente se interese? O incluso, ¿cómo puedes crear un producto artístico con base a las necesidades del público que tú ves, ¿no? A lo mejor es por eso que muchas obras de teatro, muchas películas son con tanto éxito porque son pensadas directamente desde la necesidad del público hacia la creatividad del artista. Y creo que aquí después lo vamos a ir platicando más a detalle, pero este es justamente el nicho, esta comunidad que se crea alrededor de una obra de arte. Y en este caso, pues, les vamos a estar compartiendo ejemplos y este es el primero. Yo soy la productora y promotora de Miss Bubblegomers y para quienes la han visto es justamente como una especie de mini universo donde el público que vamos a ver esas obras viajamos a los 80s y 90s, así como en el Pop Tour. Bubbleverse. Viajamos en el Bubbleverse, viajamos a ese momento cuando éramos niños y la vida era más sencilla, cuando corríamos y jugábamos a las escondidillas y cuando teníamos nuestro primer amor y cuando nos poníamos los tenis que estaban de moda, todo eso. Y eso, la gente que va a ver Miss Bubblegomers es gente que extraña eso, que tiene cierta nostalgia, que le gusta platicar de eso, que nos comparte las historias de cuando ganaban partidas de tazos y cuando ponían monedas en las vías del tren. Ese es nuestro nicho, son las personas que les gusta revisitar esos momentos y que los disfrutan y que además han aprendido a conectar de alguna manera con ese niño interior. No todas las obras tienen que ser así, no todo lo que vende es así, pero este es nuestro nicho y creo que eso es parte muy importante del producto artístico. Claro, es como a veces hemos platicado que cada persona es un mundo y cada cosa es un universo. Entonces, así como hay personas que aman la obra de teatro, conozco personas que aman los conciertos o aman las bandas sinfónicas y para ellos son todo, como nuestro amigo Luis, que todo gira en base a las bandas sinfónicas y todo tiene que ver con alientos y todo tiene que ver. Y él vende ese producto a su modo y lo vende a gente muy interesada en bandas sinfónicas, ¿no? Claro, ese es otro ejemplo de cuando conoces a tu público
y que las veces que hemos trabajado juntos, igual me hace preguntas de algunas cosas y la parte administrativa con mucho gusto se la resuelvo. Pero él se desvive con las bandas. Él conoce las bandas, él vive de la música de bandas y la gente que está con él lo disfruta de la misma manera. Entonces, cosas que yo digo, eso no le va a gustar a nadie. A ellos sí les gusta, como los pines. Como los pines, por ejemplo, que ahí fue una pelea hasta que me dijo, ¿sabes qué? Es que yo los conozco y tenía toda la razón. Exactamente. Él conoce a su público y su público realmente le responde muy bien y son fieles y donde sea que él esté lo van a seguir. Y de eso se trata, tener un buen producto, de saberlo presentar también. Y para poderlo presentar, y aquí viene la parte que se nos empieza a complicar, hay que identificarlo, hay que decir cómo es, cómo se comporta, desde la disciplina que va a ser hasta el tipo de público al que va dirigido. También eso lo vamos a hablar más tarde cuando hablemos de ventas, pero hay que saberlo identificar muy bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder definir nuestro producto artístico. Creo que todo mundo se tiene que vender, ¿no? Así como cuando te preguntan quién eres, a dónde vas, sería lo mismo con esto, ¿no? ¿Qué es tu producto? ¿Qué buscas en él? ¿Qué necesitas? Hacerte estas primeras preguntas como una guía básica para llegar a lo que quieres vender y hacia quién le vas a hablar, porque igual le tienes que hablar para encontrar a tu público, ¿no? Como cuando se hizo Miss Bubblegomers, él lo pensó para él y lo que necesitaba dar, y entonces encontró similitudes con el público que lo comenzó a seguir, ¿no? Y creo que aquí algo interesante es que de repente, y esta es la parte que se nos puede complicar, de repente tenemos que ver la manera de observar este producto artístico desde afuera, no solamente como creador, sino como persona que lo va a consumir. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos porque los vemos nosotros. con otros ojos. Justamente ahí, cuando nosotros trabajamos con artistas, lo que hacemos, lo primero es hacer un cuestionario para tratar de identificar algunas características básicas de nuestros productos, y me gustaría que terminemos el programa con 2 o 3 preguntas que les ayuden a definir su producto artístico. Sí, creo que podríamos buscar unas preguntas que tengas ahí. Muy bien, entonces, bueno, parte de las preguntas que habíamos encontrado es: ¿qué es? ¿Cómo es el nombre de tu proyecto? ¿Qué disciplina es? ¿Qué deseas transmitir? Me comentabas del objetivo personal. Sí, creo que hay unas partes cuando hablamos de producto artístico que debemos ser muy claras, que son la naturaleza de eso que estamos haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Miss Bubblegomers, después les hablaré de otras obras, se los prometo, pero en el ejemplo de Miss Bubblegomers es una obra de teatro que es teatro únicamente, o sea, no es teatro musical, no es teatro danza, es teatro que tiene un discurso en el que se busca reflexionar sobre la condición de violencia en México, específicamente hacia las mujeres y específicamente hacia las personas desaparecidas en el país. Obedece a la necesidad del creador de ser empático, de entender qué está pasando. Es una obra que es muy curiosa porque habla un poco desde la perspectiva de la mujer, de las cosas que deseamos como mujeres, y es una visión muy sensible que hace un hombre, que puede de repente ser un poquito chocante en este tema del feminismo, debería ser únicamente hecho y dicho por mujeres, pero que a mí me parece muy interesante porque habla de su necesidad de entendernos más y de que otros hombres también puedan entenderlo. Entonces, esas son como las bases de la obra. La obra es graciosa, es ágil, tiene solamente 2 actores, una actriz y un actor. Es cómica. La verdad es que la mayoría del tiempo te estás riendo y estás pensando en cuando tú la también... verdad no te piensas que va a pasar, o sea, no te sabes, eso que acabas de comentar, no lo conoces hasta que vas. Sí, claro. O sea, este objetivo de hablar de la violencia, de las desapariciones, eso pasa en un segundo en la obra. Sí. Pero es muy fuerte y la manera en que se maneja es muy amable, es muy ligera, es muy empática. Entonces, eso es la obra. Ahora, otra cosa importante que creo que a veces perdemos de vista los creadores es qué es lo que yo quiero lograr con esta obra, porque también de eso va a depender mucho el formato en que lo hagamos, la trayectoria que estamos planeando para este producto. También de eso va a depender mucho el dinero que le vamos a invertir, el equipo con el que nos vamos a aliar.
Entonces, esas dos líneas creo que son las más importantes. Entender la necesidad creativa y entender la necesidad del artista o de quien está haciendo la producción. Y bueno, también conocer el tipo de características que tenga tu público, ¿no? Para Claro. saber cómo les vas a hablar y cómo quieres atraer el tipo de público que tienes, basándonos un poquito en lo que decías sobre el público de la añoranza, el público que quiere recordar esos momentos. Es como el pop tour, como tú decías, ¿cómo le han sacado jugo a ese pop tour? Porque hay mucha gente que se siente identificada, a mí no me gusta para nada, pero hay gente que, o sea, en su momento me gustó y ya no me gusta para nada. Pero también es otra generación, o sea, para los que nacimos a mediados de los 80, sí, claro que vivimos, o sea, sí, a mí me gustó mucho. Bailando. Y mi primer amor fue Alan, pero ya no, probablemente si me ponen a Cristina Aguilera ya en sync, vaya. Pero bueno, hay gente y hay mercado para todo, entonces creo que tienes que encontrar tu público y a qué mercado vas, ¿no? Y bueno, otro por último es qué deseo transmitir a mi público y qué busco después de mostrarle esto, ¿no? Yo recuerdo mucho, o yo siempre me baso mucho en los comerciales de deportes, y una vez que veo las Olimpiadas y una vez que veo estos comerciales de deportes, sobre todo los de Unilever y los de Procter & Gamble, que son muy buenos, quiero ser deportista y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y me dan ganas de ir al gimnasio 24/7, pero es eso, es lo que me transmite un simple comercial de 3 minutos o de 30 segundos, es lo mismo que voy a transmitir en 1 hora y media de concierto o de teatro o lo que sea, para que mi público salga inspirado a hacer algo nuevo. Y eso que estás diciendo es muy importante, porque a veces creo que vemos estos comerciales de Coca-Cola o de las Olimpiadas o de estos eventos masivos, incluso los del Pop Tour que estamos hablando ahorita, y nos imaginamos que es una cosa totalmente distinta a la que hacemos. Y creo que el producto puede ser un poco distinto, pero la manera en que nos acercamos a él no debería de ser tan distinta. Creo que ahí sí tenemos un pequeño desfase en el sentido de qué es lo que nosotros podemos hacer para que todas estas herramientas que ya se han desarrollado justamente en estudios de mercadotecnia, en negocios, las podamos aprovechar también para las artes. Creo que es una manera de dignificar nuestro trabajo, de hacerlo más profesional y de darnos el lugar que nos merecemos también como industrias creativas. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hacen en estas grandes empresas, ¿no? Tienen que conocer perfectamente el ADN de su producto para que entonces encuentren la manera de transmitirlo a quien debe de llegar. Creo que un poco de esto es que hay que quitarnos el mito de decir que el arte no se debe comercializar. Claro. Y eso es una idea que se tiene, creo que en México. No sé si en otros países suceda, pero me parece que en México está muy arraigado de que el arte tiene que ser gratuito y que el arte no se puede vender, pero sinceramente la gente que vive de esto no come aire. Entonces necesitamos dejar de vivir de becas y necesitamos dejar de estar persiguiendo incentivos del gobierno para tratar de mostrar que sí podemos vender esto siempre y cuando ofertemos un producto interesante hacia el público. Claro. Porque a fin de cuentas es entretenimiento. A lo mejor es un tipo de entretenimiento distinto, a todo hay en la viña del Señor, pero a fin de cuentas que la gente tenga ganas de pagar por lo que está viendo. Claro, y porque además lo merece. Creo que algo que dijiste también es muy importante y que en algún momento tocaremos el tema de las becas y eso, pero yo también estoy totalmente de acuerdo en que debemos de dejar de depender de otras instancias y justamente esto está hecho para artistas independientes. Entonces, eso significa no depender de los demás, significa hacer estrategias que nos permitan tener un crecimiento mucho más horizontal, digamos, en el sentido de la gente que nos va a aportar los recursos. Entonces, están muy bien los incentivos, yo sí creo que son importantes, creo que también es obligación del gobierno, pero en el momento que dependemos de ellos, ya valió todo nuestro discurso, porque entonces estamos supeditados a los discursos que van más allá del artista. Entonces, totalmente de acuerdo con eso, y creo que ahí es donde tenemos que ir como encontrando estas herramientas que ya existen, que además no tenemos que inventar nada. Esto ya está afuera, ya hay libros, pocos que tengan que ver con las artes, pero muchos que tengan que ver con negocios,
Y lo que vamos a hacer en este podcast es irles compartiendo cómo podemos ir aterrizando esas herramientas para que puedan ir armando todo lo que va alrededor del producto artístico. No les vamos a decir cómo hacer una obra artística porque eso es otra especialidad. Nosotros vamos a partir de la idea de que eso ya está hecho, ya está dado y es de excelente nivel. Ahora, ya que tienen esa obra de excelente nivel, ¿cómo la sacan? ¿Cómo pueden vivir de eso? ¿Cómo podemos vivir todos en el gremio dignamente de eso? Y bueno, pues creo que podríamos cerrar con esto. Solamente me gustaría dejarles una tarea, como ya les habíamos platicado, de las preguntas. Háganse estas preguntas, repiensen perfectamente bien cómo es su producto. A lo mejor tendrán que ser ciertas variaciones, a lo mejor tendríamos que cambiar un poco el discurso, de cierta forma que sea entendible, que sea digerible para el público, porque también no se trata de que sea arte for dummies y que tengamos que explicar el arte todo el tiempo, ¿no? Creo que tenemos que desde un principio dar un buen discurso para que la gente lo entienda y no se sienta excluida. Muchas veces se ha hecho arte para cierto nivel. Para artistas para también. Artistas, exacto. O cuando se hace música o conciertos para músicos, ¿no? Entonces, no. Creo que esto debe de ir más enfocado a las masas para que nadie se sienta excluido y todo el mundo pueda aprender de las artes. Sí, claro, me encantó eso que dices, no tratemos al público como tontos que no saben, porque a veces pasa, sino como personas que están deseosas de saber. A veces no somos conscientes de lo maravilloso que les podemos ofrecer a las personas que no conocen nuestro arte, pero para eso tenemos que facilitarles el acceso. Y con eso no me refiero a que los boletos sean gratis, porque siempre nos vamos a esa parte de, bueno, pues lo hacemos gratis. Creo que tiene que ser entendible. Claro, es que es eso, la manera en que lo facilitamos es explicándoles de qué se trata, es quitándoles el miedo a tienes que ir vestido de cierta manera o vestida de cierta manera y no puedes aplaudir y no puedes no sé qué y no puedes no sé cuál. Entonces, eso abruma. Más bien tendríamos que decirles de qué se trata la obra, qué es lo que van a ver, quiénes son los artistas, cómo se pueden acercar. Y bueno, eso es material para otro capítulo. Claro, que son completamente bienvenidos. Pues bueno, espero que nuestro podcast les sea de mucha ayuda y este es nuestro primer capítulo, entonces sigamos adelante con nuestro proyecto y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos.